Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Mantenimiento Vial en el marco del DU número 070-2020 Hito 1, Implementación de Actos Preparatorios. Les saluda Gabriela García, asesora del Despacho Viceministerial de Hacienda, y estaré a cargo de moderar paneles durante la presente jornada. Hoy continuamos con el ciclo de asistencia técnica que ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a fin de ejecutar los recursos previstos en el marco del mantenimiento de vías en el mencionado decreto. Es en este sentido que esta reunión es importante para que todas las autoridades locales y sus especialistas conozcan los siguientes pasos que deben de seguir para cumplir con el primer hito de esta intervención, la implementación de los actos preparatorios de la convocatoria. A continuación, daré pase a nuestro primer expositor, el señor Alejandro Ahumada, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Un cordial saludo por parte de nuestro director ejecutivo y del equipo técnico de Provial Descentralizado. Quien hable es el ingeniero Alejandro Ahumada, encargado de la gerencia de monitoreo y seguimiento, para el cual, de acuerdo al decreto de urgencia 070-2020, el Ministerio de Transportes, a través de Provial Descentralizado, es responsable de brindar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a los gobiernos locales para la implementación de la presente norma. Entonces, bueno, doy pase a mi exposición. Indicamos que el Servicio para la Ejecución del Mantenimiento Periódico y Rutinario de los Caminos Vecinales tiene un marco que es parte del decreto de urgencia. Indicó que se aprueben términos de referencia para servicio de la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario, y el cual se realizó a través de la resolución ministerial 339 de 2020 del MTC. ¿Cuál fue el objetivo? Describir las pautas, actividades y condiciones técnicas para la contratación y ejecución del servicio de mantenimiento. Las intervenciones a lo cual se enfocó serán a nivel de afirmado. ¿Con qué fin? Con acelerar el inicio de la ejecución. El término de referencia cuenta con formatos y contenidos técnicos preestablecidos para la elaboración del plan de trabajo, informes mensuales y finales para la ejecución periódica y rutinaria, y el inventario de condición vial, quien va a ser el documento final que nos va a permitir gestionar al término del servicio otros tipos de intervenciones. Además, esto permite facilitar su presentación y revisión para acelerar la ejecución en todas sus fases. Hay que indicar que solo en lo no previsto en los términos de referencia será de aplicación supletoria la ley de contrataciones y su reglamento, de acuerdo a lo indicado en decreto de urgencia. Acá establecemos los hitos del seguimiento de toda la implementación del mantenimiento. Tenemos diversos hitos. El hito inicial es la incorporación del presupuesto. Esto ya ha sido un trabajo ya realizado en conjunto con las municipalidades y cuyo resultado fue el registro a nivel de meta, tanto en longitud como en fin. El responsable del gobierno local, el área de presupuesto, y esto se realizó un monitoreo a través de la consulta amigable que ya todos conocen e implementan. El otro hito viene a ser los actos preparatorios. Inicia con el requerimiento del área usuaria, cuyo responsable es el área usuaria. Posteriormente va a estudio de mercado, cuyo responsable es logística. Luego continúa la certificación y previsión presupuestal a cargo del presupuesto. Posteriormente la inclusión al plan anual de contrataciones a través de logística. La aprobación del expediente técnico de contratación, que puede ser la gerencia o administración, ya de acuerdo a cada manual de funciones de cada gobierno local. Posteriormente a eso genera la designación del comité o órgano encargado de las contrataciones. Esto lo prevé el anexo 16 del decreto de urgencia. Puede ser cualquiera de los dos casos. Y la designación puede estar a cargo de la gerencia como también de la administración. Posterior a la elaboración de bases, de acuerdo al decreto de urgencia 070, lo puede hacer el comité o el órgano encargado de las contrataciones, la aprobación de las bases, que pasa por gerencia de administración, y finalmente colgar las bases para la convocatoria. Lo puede realizar el comité o órgano encargado de las contrataciones. Todo este hito de actuaciones preparatorias se realiza a través del sistema de seguimiento y actuaciones preparatorias que, como Provial Descentralizado, hemos preparado, y a continuación vendrá también la explicación de este sistema. El siguiente hito viene a ser el procedimiento especial de la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico ordinario, que está regulado en el artículo 23 del decreto de urgencia. Acá se establece
el registro de participantes y la presentación de ofertas, que se interactúan lógicamente los participantes con los postores, la evaluación de las ofertas, el otorgamiento de la buena pro, y si esta queda consentida automáticamente, eso lo revisa la buena pro de acuerdo a lo que establece el comité y el órgano encargado de las contrataciones, cualquiera de ambos casos. Luego se genera el ganador, el cual presenta la documentación. Acá la empresa adjudicada tendrá que presentar toda la documentación, indicar las bases, y después hay el caso de que la entidad verifica los documentos, que eso se encarga administración, y en caso exista subsanación de observaciones, el adjudicado será responsable, y posteriormente la suscripción del contrato puede ser establecido por la gerencia o administración, de acuerdo a cada modo de la municipalidad. Todo esto, su seguimiento se hace a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, el SEACE, que todos articulamos y trabajamos con ese sistema ya conocido. Luego, con el contrato ya firmado, tenemos el siguiente hito, que es ya la ejecución del servicio del mantenimiento vial. Como indican los términos de referencia, esto se realiza a través de 3 fases. En la primera fase, el plan de trabajo, donde se elabora como contenido de resultado la elaboración del plan de trabajo, el mantenimiento periódico, ya la ejecución. Una vez aprobado el plan de trabajo y notificado el plan de trabajo, se inicia la ejecución del mantenimiento periódico. Esta ejecución va a ser a través de pagos a cuenta con informes mensuales y finalmente al culminar el acta de terminación y el informe final. Culminado dicha fase, pasaría a la fase 3, que es mantenimiento rutinario, cuya parte 1 se desglosa en la ejecución del mantenimiento rutinario por 12 meses y los informes mensuales que van por esta ejecución. Terminado el mantenimiento rutinario, les comenté que había como último documento el inventario de condición vial. Esto va a ser importante para nosotros porque va a ser adecuado que todas las municipalidades en esta gran magnitud de intervención que tenemos podamos tener un documento de gestión que nos permita identificar el inventario de toda vía, que nos permita determinar la condición en la que se encuentra. Todo eso, el responsable de la implementación es el área usuaria de cada municipalidad, y nosotros, como proveedor centralizado a través de la gerencia de monitoreo que estoy dirigiendo, sería a través del sistema de mantenimiento vial, el SMV. Es un sistema amigable que ya han estado interactuando, inclusive muchas municipalidades, casi todas las municipalidades provinciales lo conocen porque han sido capacitando también a sus funcionarios, porque esto se implementa en los PIAs de mantenimiento rutinario que vienen ejecutando ellos a través del DU 014, sino que le hemos acondicionado para efectos de este DU, haciéndolo más amigable con la finalidad de poder monitorear y asistir, porque es importante saber que queremos identificar cuáles son las problemáticas con la finalidad de asistirlos, teniendo en cuenta que todos somos uno solo, ¿no? Porque todos queremos el mismo objetivo común, que es lograr el éxito de la implementación de este decreto de urgencia 070. Bueno, el plan de trabajo ya está aprobado en los términos de referencia de la resolución ministerial y ya establece información técnica preestablecida, con formatos ya prellenados, a fin de que la municipalidad se le permita realizar un trabajo más dinámico y más ágil a través del contratista que elabora el plan. En la segunda parte tenemos el mantenimiento periódico, donde determina las especificaciones, los metrados del presupuesto, el cronograma. Después el mantenimiento rutinario. Se establecen ahí tipos de cargas, especificaciones técnicas, presupuesto, programación. Como punto 4 tenemos temas ambientales y sanitarios. Tenemos una disposición que está regulada en el decreto de urgencia sobre el tema del MINAN y también los temas del COVID. Y con una quinta parte de los planos. Como les comenté, esto ya está prellenado porque la idea es agilizar, señores. Recuerden que el principio de este decreto de urgencia es la reactivación económica y no podíamos aceptar demorar en este tipo de documentos técnicos. Entonces, de la mano, el equipo técnico de acá de Provida se ha prellenado a fin de que contratistas y las municipalidades agilicen en su elaboración y revisión. La fase 2, como les expliqué, es el mantenimiento periódico, donde ya está establecida una estructura de actividades
que no se pueden ni alterar, o sea, no se pueden ni agregar nuevas actividades, ni tampoco se puede retirar actividades, como son actividades ya predefinidas para el mantenimiento periódico. Esta ejecución se hace a través de informes mensuales con el anexo 2, interactúan justamente el contratista a través de su presidente y el inspector. Ya está predefinido la presentación de su contenido de este informe mensual. Y al final, como anexo 3, también definido el contenido del informe final. En la fase 3, el mantenimiento ordinario también está establecido una estructura de partidas, esto teniendo en cuenta el manual de conservación vial para actividades rutinarias. Y acá el contratista, en función a su implementación ya en campo, va a tener que determinar, lo hemos tratado de trabajar de manera muy simplificada, ya definiendo algunas cargas de trabajo y unas partidas para que su costo también sea rápido y oportuno. En este aspecto también estamos, durante toda la implementación, como les comenté, prestos a asistirlos. Esto, su implementación, también interactúa el residente y el inspector a través del anexo 4, con informes mensuales, y al final del mantenimiento ordinario, un anexo 5, donde también le hemos dado formatos preestablecidos para el inventario de condición vial. Muchas gracias, buenos días. Soy el ingeniero Yuri Ramos, asesor de la Dirección Ejecutiva. Tengo a mi cargo el seguimiento de las actuaciones preparatorias. Para ello hemos desarrollado un sistema que le hemos determinado como SSAP, Sistema de Seguimiento de Actuaciones Preparatorias. Bien, como pueden ver, lo voy a explicar muy rápidamente. Como pueden ver, este sistema se puede seguir desde una computadora, desde un celular, desde una tablet. Básicamente consta en tableros donde están 24 tableros donde están designados cada uno de los departamentos o regiones. Si hacemos un clic, ya sea con el mouse o con el dedo en un celular, sobre la provincia, sobre la región de Amazonas en este caso, vamos a encontrar 8 tableros, 7 tableros que representan a todas las provincias, a 7 provincias. Como pueden ver, están las acciones de las actuaciones preparatorias, como la meta, finalidad, los informes de requerimiento y todo demás están descritos, tienen su fecha máxima de poder ejecutar estas acciones, y ven una serie de cuadrados, rectángulos verdes, los cuales indican que ya esas acciones han sido desarrolladas. A la derecha tenemos una provincia que es Uctubamba, que hasta al día de ayer, que es donde han sacado este reporte, tiene algunos rectángulos en rojo, lo cual indica que hacia ahí tenemos que fijar nuestra mirada para ver qué está ocurriendo en esa parte. En la parte baja tiene la cantidad de contratos que tiene cada provincia, la forma en que han paquetizado. Si ustedes ven, con un simple clic se puede determinar todas las vías, todas las carreteras que están involucradas en esa provincia, ¿no? Está su paquetización, su longitud, toda su información básica. Esto se trabaja en nube, el que hace el control puede estar en cualquier lugar del país, inmediatamente se actualiza acá en la central cualquier dato que coloque, ¿no? La siguiente, por favor. También en cada uno de estos tableros se van levantando, se van elevando, se van subiendo las pruebas documentales, como son los archivos, ya sea en PDF o en tipo foto. En este caso han adjuntado los términos de referencia. Entonces esto también se adjunta desde cualquier parte del país. Se puede adjuntar una foto del documento con un celular directamente. Hasta ahí es la labor que hace cada responsable dentro de PBD, ¿no? Dentro de la gerencia de monitoreo han designado un responsable por uno o varios de las regiones. Esa es la labor que hace. Ya a nivel gerencial, a nivel de dirección ejecutiva, a nivel más alto, mostramos estos reportes, ¿no? Como este diagrama Gantt, donde claramente se ven las actividades. La fecha de ayer es la línea roja que ven por ahí, podemos darnos cuenta cómo vamos. Además, podemos verificar índices, lo que se llama índices de desempeño, con lo cual podemos ir midiendo, como le digo, son reportes de alta dirección,
con lo cual podemos ir midiendo el desarrollo, el desempeño, tanto de las personas que están involucradas de nuestra institución como de las provincias a las que están asignadas cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que en la medida que podamos medir algo, podemos controlarlo, y en la medida que podemos controlarlo, podemos corregirlo y mejorarlo, ¿no? Entonces la teoría nos dice que lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Ya durante la ejecución se va a usar el sistema de mantenimiento vial SMB, en el que se les va a indicar, se les va a otorgar un usuario y contraseña para que ustedes puedan hacer el ingreso, ¿no? Tenemos los perfiles de monitor, especialista, responsable. La siguiente, por favor. Los que van a interactuar con el sistema, tenemos el monitor, el responsable zonal, especialista zonal, el titular del pliego, el responsable del área usuaria. Todos ellos van a poder interactuar en este sistema para poder ingresar datos y también obtener resultados, preguntas y sobre todo respuestas para que podamos corregir alguna desviación. Eso es todo. Muchas gracias, ¿no? Mi nombre es Walter Carrillo, pertenezco a la DGPP y he sido convocado para explicarles los hitos correspondientes a la certificación presupuestal. Adelante por la presentación, por favor. Ahí está. Vamos a revisar, en principio, como bien hemos explicado al principio, nos vamos a centrar en los pasos críticos para llegar a la certificación, pero sí, siempre es bueno darle una revisada al panorama general, para que nos demos cuenta que en realidad estos pasos son secuenciales, uno depende del anterior, entonces es importante tener claro cuáles son los plazos, ¿no? Ya hemos pasado al hito 1, que es todo el tema de la preparación del DU, las asistencias técnicas, las relaciones de las normativas complementarias, y también ya debió darse también la contratación del personal para que todo esté listo para el tema del acto preparatorio, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca ahora. Luego el hito postpublicación, que es la incorporación y la contratación de personal, la implementación de los actos preparatorios, que luego ya da lugar al mismo proceso de convocatoria, que debería darse máximo el 20 de julio, de acuerdo a los detalles que vamos a ver en adelante, y el hito 5, que es de ejecución. Aquí, como verán, hay todo un cronograma relativo justamente al hito 1, que ya son, digamos, acciones que hemos hecho, y también hace referencia a todo el tema ¿no? comunicacional, asistencia técnica, incorporación de los recursos que son necesarios para que se puedan implementar todas estas acciones. Y en el siguiente ya entramos, digamos, en los temas específicos de la certificación. ¿Qué necesitamos para que haya una certificación presupuestal? Es primero tener clara una finalidad por la cual se va a convocar el proceso, y segundo, el valor del proceso. Entonces, acá tenemos dos hitos importantes para llegar a la certificación, que son la adecuación del TDR, que justamente nos va a decir la finalidad, las especificaciones técnicas relacionadas al servicio que se va a contratar, y finalmente, luego de eso, se hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, que con más detalle lo vamos a ver más adelante con los colegas de DGA, y tomando en cuenta de que la ley, a través del artículo 20 ya nos indica de que hay 20 días hábiles desde la publicación del DU para poder lanzar la convocatoria. Haciendo un recuento hacia atrás, vemos que estas acciones de la adecuación del TDR y del estudio de posibilidades que ofrece el mercado deberían darse entre el 6 y el 7 de julio respectivamente. O sea, ya hemos pasado eso. Y entre el 7 de julio y el 8 de julio ya debería estar dándose la certificación presupuestaria que debe registrarse en el CIEF, ¿no? Entonces ya hemos pasado ese hito, deberíamos ahorita contar con el 100% de certificación, que no es el caso en todos los pliegos, entonces ahí hay que acelerar, ¿no? estos procesos para poder llegar a tiempo a la convocatoria del 20 de julio. Luego de eso viene justamente la instalación del comité, la adecuación de las bases y se lanza la convocatoria, ¿no? Que es, digamos, un hito que sí tiene un plazo definido por el DU 070. Consecutivamente, de acuerdo a los detalles que luego van a entrar a ver, digamos, con los colegas de DGA, hay toda una serie de plazos dentro de la selección de la convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto por el anexo 16, y estamos esperando llegar a un compromiso al 21 de agosto para que, digamos, sobre la base de eso y
nosotros ya tengamos la mayor posibilidad de ejecutar el 100% de los recursos transferidos en el DU 070, ¿no? Entonces, un poco para aterrizar las conclusiones, ¿no? Es importante tener que para que tengamos una meta de ejecución de todos los recursos que se han sido transferidos, es importante que el certificado esté listo para el 20 de julio, el 18 entre el 8 y el 7 de julio, y que el compromiso esté, digamos, ya registrado el 21 de agosto, para que en adelante tengamos una ejecución más parsimoniosa, ¿no? Y más, más factible para todos los pliegos. Buen día, les saluda Pamela Hawkins, soy especialista de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad analizaremos los alcances previstos en el anexo 16 del decreto de urgencia número 70/2020, referidos al desarrollo de los actos preparatorios que deben realizar para la contratación del mantenimiento vial. A continuación, empezaremos con la presentación. Precisamos que a través del decreto de urgencia número 70/2020 se establecen medidas para la ejecución de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y vecinal, lo cual se encuentra a cargo de los gobiernos locales, siendo que para la contratación de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento de la red vial nacional y vecinal se ha aprobado un procedimiento especial, el cual se encuentra regulado en el anexo 16 del referido decreto de urgencia y le resulta aplicable de manera supletoria la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225 y su reglamento. Entonces, tenemos que este procedimiento de selección, este es un procedimiento especial que tiene por objeto que los gobiernos locales seleccionen y contraten al proveedor que se encargará de realizar las actividades requeridas para el mantenimiento periódico y rutinario y o de prestar los bienes y servicios necesarios para dichos mantenimientos. Así, la ejecución de las actividades del mantenimiento de vías, como ya lo hemos mencionado, se encuentra a cargo de los gobiernos locales y por tanto son quienes deben aplicar este procedimiento especial, respetando los plazos previstos para la implementación del mantenimiento de vías. De otro lado, es importante considerar que el referido procedimiento tiene un carácter excepcional. ¿Y esto por qué? Porque solo debe aplicarse para las contrataciones relacionadas con el mantenimiento de vías y tiene un carácter temporal, en la medida que solo podrá aplicarse hasta el 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal. Por ello, resulta prioritario que cada entidad tome desde ya las previsiones necesarias para cumplir con la ejecución de las actividades programadas. En el artículo 20 del decreto de urgencia 70/2020 se establece que para realizar la convocatoria del proceso para la contratación de los servicios de mantenimiento, las entidades responsables tienen como máximo 20 días hábiles para las vías vecinales y 40 días hábiles en el caso de las vías nacionales. Es decir, ya la norma, este decreto de urgencia ha establecido ya los plazos acotados para que las entidades realicen estas convocatorias. Entonces, dentro de dichos plazos, deben culminarse las actividades de las fases de actos preparatorios. Al respecto, me gustaría precisar en el marco y los conceptos generales, ¿no?, que es de la cadena de abastecimiento público, para luego aterrizar en el procedimiento especial. Así, tenemos que la cadena de abastecimiento público busca desarrollar la interrelación de actividades que permita asegurar el aprovisionamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras para el logro de las metas de cada entidad pública, optimizando el uso de los recursos públicos en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisiciones, que es el tema puntual que nos atañe el día de hoy, y la administración de bienes. Ahora bien, en el caso que nos compete en esta conferencia, tenemos que en lo que corresponde a la gestión de adquisiciones, para lograr la contratación de los bienes y servicios que las entidades requieren, los procesos de compra
contemplan 3 fases o etapas, las cuales están claramente diferenciadas en la normativa de contratación pública, que son los actos preparatorios, la selección y la ejecución contractual. En el referido anexo 16, que se regula el procedimiento especial de selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario, se han previsto disposiciones excepcionales para el desarrollo de los actos preparatorios que deberán realizarse conforme a lo siguiente. Las contrataciones que se convoquen en el marco de este procedimiento especial deben encontrarse incluidas previamente en el plan anual de contrataciones de la entidad, para lo cual deberá considerarse las disposiciones generales previstas en la norma de contrataciones. Es decir, la incorporación al plan anual deberá considerar que va a ser aprobada por el titular de la entidad o el funcionario que se le haya delegado deberá registrarse en el SEACE dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación de la modificación y debe incluir la publicación del documento que modifique el plan. Por lo tanto, es requisito para la convocatoria de estos procesos especiales que estén incluidos en el plan anual. En cuanto al requerimiento de la contratación, al igual que sucede en el régimen general, este es definido por el área usuario. El requerimiento contempla especificaciones técnicas en términos de referencia, los mismos que detallan de manera objetiva y precisa las características y requisitos relevantes que permitan cumplir con la finalidad de la contratación. Asimismo, el requerimiento, en este caso puntual, debe incluir las exigencias previstas en el Decreto Supremo que establece el Ministerio de Transportes para la gestión de la infraestructura vial. Adicionalmente, es importante destacar que para aplicar este procedimiento especial de selección, el área usuaria debe determinar en su requerimiento que le resulta aplicable el presente decreto de urgencia. Esto es muy importante. Es preciso que el órgano encargado de las contrataciones de las entidades responsables estén atentas a verificar que dicho aspecto esté contemplado en los requerimientos cuando estos sean remitidos por las áreas usuarias. También se prevé, en el extremo de los actos preparatorios previstos en el anexo 16, expresamente que los procesos sujetos al procedimiento especial de selección se desarrollan empleando el SEACE, para lo cual el organismo supervisor de las contrataciones adecúa la plataforma correspondiente. Como sucede en el régimen general de contratación, previo a la convocatoria de los procesos, se debe contar con el expediente de contratación, el cual debe contener la siguiente información. Como hemos mencionado, empieza con el requerimiento del área usuaria, el informe que determina el monto de la contratación, ello en base al resultado de la indagación de mercado que se realice para determinar el valor referencial, para lo cual se debe utilizar una sola fuente, ¿no? Ya este procedimiento especial establece taxativamente que se usa una sola fuente. ¿Y qué fuentes podríamos emplear? Cotizaciones, precios históricos, estructuras de costos, presupuestos, u otro tipo de información que la entidad determine pertinente. Incluso podrían revisar el SEACE para obtener valores adjudicados por otras entidades en servicios similares. Además, se debe considerar el documento mediante el cual se incluye el proceso especial de contratación al plan anual. Debe precisarse el número del proceso especial de selección indicando de manera expresa que debe realizarse en el marco del presente decreto de urgencia. Ojo que esta precisión debe venir desde el requerimiento que formule el área usuaria, siempre considerando ello porque está previsto tal cual en este anexo 16. Por último, la certificación presupuestal, que es lo que ha tratado Walter en la presentación anterior. Contando con esta información, con toda esta información lista, continuaremos con los trámites de la aprobación del expediente de contratación.
En este caso, ¿quién es el funcionario competente para aprobar el expediente de contratación? Ya ese anexo 16 prevé que es el director de administración o quien haga sus veces en la entidad. Quizás en la organización, dependiendo de la entidad, este podría ser el gerente de administración, el jefe de la oficina de administración, entre otros. Como vemos, en este procedimiento especial, se establece expresamente quién es el funcionario responsable de la aprobación del expediente de contratación. Por ello es importante considerar que estas aprobaciones deben ser puestas en conocimiento de su titular, ¿no? Debemos comunicar al titular de la entidad. ¿Mediante qué mecanismos? Me preguntarán. Bueno, ello ya dependerá de la gestión interna de cada entidad, pero podría ser a través de un informe, un correo electrónico u otros que consideren pertinentes. ¿Y mediante qué documento apruebo el expediente de contratación? Podría ser otra de las dudas que les surja. Aquí el anexo 16 no ha establecido una formalidad, sin embargo, se aplica de manera supletoria a la ley de contrataciones y por tanto podrían hacerlo a través de un formato, como lo hacen en sus procedimientos regulares, podría ser a través de un memorándum, de un informe, ya la entidad deberá determinar cuál es el mecanismo ideal, pero podrían usar el mismo procedimiento que usan para otros procedimientos, sin problema. Entonces, habiendo aprobado el expediente de contratación, corresponde determinar quién conducirá el procedimiento de selección. En este procedimiento se contempla la posibilidad de que los procesos puedan ser conducidos por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad o por un comité de selección. Entonces, va a corresponder a cada entidad, en atención a la complejidad de su contratación, capacidades técnicas, entre otras variables a analizar, definir si será necesario designar un comité de selección para el procedimiento especial de selección. Entonces, cuando opten o decidan que es necesario contar con un comité de selección, deben considerar que este comité debe ser designado por el titular de la entidad o por quien éste delegue, para lo cual debe preverse una conformación de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes, siendo que 2 deberán pertenecer al área usuaria y 1 al órgano encargado de las contrataciones. Los suplentes deberán considerar este mismo esquema, ¿no? 2 del área usuaria y un miembro del órgano encargado de las contrataciones. Así, en caso requieran reformular al comité de selección, ello deberá ser aprobado por el mismo funcionario que los designa. Entonces, concluido ello, deberá continuarse con la elaboración de las bases y posterior convocatoria del procedimiento especial de selección, lo cual será tratado en la siguiente presentación. Y finalmente, bueno, les agradezco por la atención brindada, espero que les haya sido de ayuda, les deseo muchos éxitos en su gestión a fin de cumplir las metas establecidas y se logre implementar el mantenimiento vial según lo programado. Desde aquí, desde la Dirección General de Abastecimiento, les brindaremos el apoyo necesario. Muchas gracias, Anabela. Buenos días con todos. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado, especialista en la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Quiero brindarles el cordial saludo en nombre de cada uno de los colaboradores del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido de las bases estándar que ha aprobado el OCE en el marco del Decreto de Urgencia 070-2020. Iniciamos con la exposición. Bases estándar del procedimiento de selección para la contratación de bienes y servicios para el mantenimiento periódico y rutinario. A través de estos breves minutos vamos a conocer cuáles son las bases que ha aprobado el OCE, cuál es su contenido y la forma de elaboración y aprobación de las mismas. Siguiente, por favor. Como ustedes ya han escuchado, el Decreto de Urgencia 070-2020 busca establecer medidas extraordinarias para la reactivación de la economía, la inversión pública y la generación de empleo, focalizándose en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales. Es en esta norma, en el Decreto de Urgencia 70-2020, que se agrega un anexo que aprueba un procedimiento especial de selección. Este procedimiento habilita a determinadas entidades en poder contratar bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de mantenimiento de la red vial y nacional.
Esto quiere decir que estamos frente a un procedimiento especial de selección que tiene reglas específicas para estos objetivos. A diferencia de un procedimiento regular, como sería una licitación pública, una adjudicación simplificada, aquí estamos a través de un nuevo procedimiento, un procedimiento excepcional que se aplica específicamente para bienes y servicios incluidos en esta norma. Siguiente, por favor. En esta cartilla van a conocer el procedimiento especial de selección de manera general. No es el objetivo de esta exposición en referirme a cada uno de esos aspectos, pero quiero que tengan presente que estamos hablando de reglas distintas del procedimiento regular. Tenemos una convocatoria que arroja un valor referencial. Aquí una gran diferencia con el procedimiento clásico. En bienes y servicios, en un procedimiento clásico, hablaríamos de un valor estimado. Aquí estamos hablando de un valor referencial para este objeto. Este procedimiento también tiene etapas mucho más cortas que un procedimiento clásico. Aquí no encontramos, por ejemplo, etapa de formulación de consultas, observaciones, la absolución de consultas, observaciones, integración, las elevaciones, etc. Esas etapas no van a existir en este procedimiento. Este procedimiento tiene entonces reglas definidas, plazos definidos e inclusive consideraciones particulares. Aquí, por ejemplo, no es posible interponer un recurso de apelación. Entonces, necesitamos de un instrumento que habilite a las entidades en poder ejecutar este tipo de procedimiento de selección. Siguiente, por favor. Respecto al procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, también se han incorporado algunas modificaciones al régimen regular. Normalmente, en un procedimiento regular, en la mayoría de procedimientos, la entidad realiza la acreditación de determinadas condiciones en la evaluación y calificación de ofertas. Aquí vamos a ver que es totalmente distinto. Aquí el proveedor en la oferta va a declarar cumplir con determinadas condiciones, y respecto de que aquel que ha sido adjudicado con la Bunapro, al momento del perfeccionamiento del contrato, va a acreditar estas condiciones. Entonces estamos hablando de reglas distintas que se aplican en este procedimiento excepcional. En el marco de este procedimiento especial de selección, se requiere la participación de diversas entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha aprobado el formato de términos de referencia del Servicio para el Mantenimiento Periódico y Rutinario, el documento que ya se ha dado en exposición al inicio de este evento. La Contraloría también va a desarrollar un control preventivo y concurrente respecto de este procedimiento especial de selección. Y el OCE ha recibido el encargo de aprobar bases estándar que habiliten a las entidades a desarrollar este tipo de procedimiento. Y este encargo lo ha cumplido a través de la resolución número 79/2020 OCEPRE, que aprueba la directiva número 7/2020, en la que incorpora las bases estándar para el procedimiento especial vinculado al decreto de urgencia 070/2020. Entonces, OCE ya ha aprobado estas bases estándar que son de cumplimiento obligatorio de todas aquellas entidades incluidas en este marco normativo. Esta directiva, la directiva número 7/2020, tiene como objeto regular el contenido y obligatoriedad de estas bases por parte de las entidades. ¿A quiénes alcanza? Es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que convoquen procedimientos de selección especial en el marco de este decreto de urgencia 070/2020. Entonces, yo, entidad, tengo la obligación, si voy a desarrollar un procedimiento para bien o servicio incluido dentro de este marco, soy una entidad autorizada, voy a desarrollar este procedimiento especial, tengo la obligación de emplear las bases estándar que ha aprobado OCE. Y estas son tres. Bases estándar de procedimiento especial de selección para el servicio de mantenimiento periódico rutinario, unas bases para el servicio previstos vinculados al Decreto Supremo 34/2008, que está referido al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, y también unas bases estándar que se aplican a los bienes requeridos a efectos de alcanzar estas actividades del Decreto Supremo 034/2008 MTC. Entonces, OCE ha aprobado tres modelos de bases, tres bases estándar que las entidades deben emplear, a uno de ellos obviamente en función al objeto y a las características de la contratación, para poder desarrollar este procedimiento especial de selección. ¿Quién elabora las bases? Se ha mencionado correctamente que a través de este procedimiento especial de selección se asigna el
rol como órgano encargado del procedimiento, ya sea al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones. El órgano que conduce el procedimiento es obviamente el órgano que se encuentra en la responsabilidad de elaborar estas bases. Entonces, las bases van a ser elaboradas ya sea por el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según se haya designado uno de estos como órgano encargado del procedimiento. ¿Quién aprueba las bases? De manera expresa, se establece que esta aprobación estará a cargo del director de administración o el que haga sus veces, debiendo comunicar al titular de la entidad. Y aquí existe una precisión respecto del régimen general. En el régimen general, esta facultad en principio le compete al titular de la entidad, pero podría válidamente delegarla. Ya que es un procedimiento especial que requiere de manera rápida la ejecución de determinadas actividades en miras de fomentar el desarrollo económico, aquí ya se ha precisado que el responsable de aprobar estas bases va a ser el director de administración o el que haga sus veces según la organización de la entidad, pero tiene la obligación de comunicar, de dar cuenta al titular de las bases que está aprobando. ¿Cómo se elaboran estas bases? En primer lugar, yo tengo que definir el objeto de la contratación. Soy un bien, necesito un bien incluido en el Decreto Supremo 034, un servicio vinculado a este decreto, o es un bien o servicio referido al mantenimiento, referido al mantenimiento periódico rutinario. Yo, en primer lugar, identifico el objeto de la contratación, luego elijo las bases que corresponden. Y para ello acudo a la página web del OCE, descargo a través de un formato Word las bases que corresponden y voy alimentando estas bases. ¿Y de qué información alimento las bases? Bueno, voy a incorporar información que se obtenga del expediente de contratación, de las condiciones del requerimiento, de las condiciones del monto de la contratación, entre otros. ¿Cuál es la estructura de estas bases estándar? Bueno, en primer lugar, las bases de manera general tienen tres grandes elementos: una sección general, una sección específica y anexos y formatos. Respecto de la sección general, estas van a ser disposiciones comunes que se aplican a todo procedimiento. En este caso, las bases de este procedimiento de selección especial tienen también su sección general, que contiene todas las reglas aplicables a este procedimiento. Esta sección no puede ser objeto de modificación. No podemos variar ninguna de las condiciones, porque si no estaríamos frente a una causal de nulidad. La sección específica contempla reglas referidas a la propia contratación. Voy a incorporar información del expediente de contratación, como por ejemplo el requerimiento, el monto de la contratación, entre otras condiciones. Y los anexos van a ser aquellos formatos o declaraciones juradas que se van a acompañar a efectos de sustentar la oferta. Esta es la estructura de las bases estándar para este procedimiento especial. Vamos ahora a referirnos a la sección general. Siguiente, por favor. La sección general contempla las reglas que aplican a este tipo de procedimientos y vamos a ver que en la etapa de procedimiento de selección vamos a tener en cuenta que no se aplica etapas como por ejemplo la formulación de consultas y observaciones. Habíamos visto en la cartilla inicial que esa etapa no se ha previsto para este procedimiento especial de selección. Tampoco aplica la etapa de absolución de consultas, observaciones e integración de bases. Tampoco la posibilidad de que éstas sean elevadas a los. La propia norma, en este caso las bases, ya establecen estas precisiones. En efecto, no tendríamos que incorporar ninguna de estas porque obviamente va en contra de la esencia de este procedimiento especial. Tampoco en este procedimiento especial de selección existen las calificaciones de oferta, los requisitos de calificación. No se incorpora este momento. Respecto del contrato, habíamos dicho que tiene características peculiares. Estas también han sido incorporadas en esta sección general que, como les dije, recuerden, no puede ser objeto de modificación. Y en este tipo de procedimientos no existe la posibilidad de interponer un recurso de apelación. Ahora bien, en la sección específica, esa parte de las bases que sí tengo la obligación de modificar, que sí tengo la obligación de incorporar, voy a tener que en el capítulo 1 voy a establecer consideraciones generales de la entidad, voy a incorporar el valor referencial y este es un elemento muy importante que difiere del régimen general. En el régimen general, como les había comentado, aplica para bienes y servicios un valor estimado que en principio no es público, pero bajo este procedimiento
aplicamos una regla distinta. Estamos frente a un valor referencial. Valor referencial que siempre será público, voy a difundirlo, por lo cual los proveedores tienen la posibilidad de conocer esta información. Y en el caso de servicios de mantenimiento periódico y rutinario, este valor tendrá determinados parámetros, determinados topes, que van desde el 80 hasta el 100% del valor referencial. Si la oferta excede de estos parámetros, esta oferta será objeto de rechazo. Respecto al contenido de las ofertas, aquí vamos a ver que en este procedimiento especial de selección, los postores van a presentar declaraciones juradas. Esto le va a dar agilidad al procedimiento porque el órgano encargado del procedimiento ya no tendrá la labor de ir revisando el sustento de cada declaración. Aquí, en la oferta, yo declaro que cumplo con determinadas condiciones. Vamos a ver que la acreditación vendrá en una etapa posterior. También, para el perfeccionamiento del contrato, voy a incorporar la inscripción en RMIPE de ser el caso y, si se ha requerido, experiencia del personal clave, determinadas certificaciones, entre otros. Lo interesante de este procedimiento es que en el procedimiento mismo yo voy a declarar que cumplo. Si he sido adjudicado con la buena pro, ese proveedor tiene la obligación de acreditar lo que según las bases se haya requerido. Esto ayuda enormemente a facilitar el procedimiento de selección. Siguiente, por favor. Respecto al requerimiento, se ha establecido de que de corresponder debe emplear, si se trata de mantenimiento periódico rutinario, el modelo aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que aquí no existen requisitos de calificación. Esa etapa no está prevista para este procedimiento. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Se ha previsto, sí, el factor de evaluación, que solamente será el precio. Es el único factor que se incorpora en este procedimiento especial de selección. Respecto al requerimiento, bueno, estos serán las especificaciones técnicas o términos de referencia según se trate de bien o servicio. Si se trata de un servicio de mantenimiento periódico y rutinario, debo de adecuarme al formato aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se pueden establecer quizás condiciones de experiencia del personal clave, calificaciones, infraestructura estratégica, equipamiento estratégico, pero eso va a ser solamente como una declaración jurada dentro del procedimiento y tendrá que ser acreditado al momento previo al perfeccionamiento del contrato. Es posible efectuar reajustes y, en este caso, como les había comentado, no caben los requisitos de calificación. Respecto a la tercera parte de las bases, los formatos, vamos a ver que, en la siguiente, por favor, se emplean estos formatos. Declaración jurada de datos del postor, que es una declaración jurada que va en todos los procedimientos de selección. La clásica declaración jurada del literal B del artículo 52, donde va el postor declarando determinados conceptos. La declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas o término de referencia, dependiendo el objeto de la contratación. La promesa de consorcio, si es que estos proveedores deciden participar a través de esta modalidad. Y el precio de la oferta. Y aquí se ha precisado que el precio será en moneda nacional. Siempre en moneda nacional para ese tipo de procedimientos. Y en caso corresponda a precios unitarios, el detalle de los mismos. Eso como documentación obligatoria. Ahora, como documentación facultativa, vamos a ver que este procedimiento incorpora una bonificación adicional del 5% respecto del puntaje total obtenido. ¿Cuándo? Cuando se acredite que se trata de una MIPE, y cuando esta MIPE tiene domicilio en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. Si yo, proveedor, tengo esa condición y deseo requerir esta bonificación adicional, pues deberé acompañar dentro de los documentos de presentación facultativa esta declaración jurada que obviamente me permita obtener esta bonificación. Y respecto al único factor de evaluación, recuerdan que solamente aplica el precio, voy a presentar el anexo número 5, donde voy a detallar el precio, el cual tendrá un puntaje de 100 puntos. Esto, en líneas generales, ha sido el contenido de las bases estándar que se aplican a este procedimiento especial de selección. En OCE buscamos contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos. Mi nombre es Roy Álvarez y estoy presto a las consultas que se hagan con posterioridad. Gracias. Es importante señalar, nosotros hemos venido recogiendo todas sus consultas a través del link, la invitación que se le formuló, porque nosotros, tanto como MEF, el MTC y el OCE, estamos preocupados en garantizar que cada uno de estos hitos se cumplan. Razón por la cual
solamente reiterarles, ¿no?, que en el marco del artículo 20 del DU 070 que se ha venido reiterando, estos procedimientos de mantenimiento periódico y rutinario en vías vecinales deben convocarse hasta el 20 de julio del 2020. Es razón por la cual que necesitamos que todas sus preguntas que ustedes pueden hacer van a ser atendidas. Cuando se concluye el evento vamos a dar ese correo y hemos tratado de absolver todas las dudas que puedan surgir porque esta convocatoria es hasta el 20 de julio. Por lo que esta semana es clave contar con todo su apoyo, contar con su participación, su rol activo para lograr este objetivo. Entonces, para comenzar esta sección, nuestros panelistas darán respuesta a una lista de preguntas, la cual hemos elaborado en base a las consultas que nos han hecho llegar durante el proceso de inscripción. Voy a comenzar a leer las preguntas que serán dirigidas al MTC. La primera pregunta para el MTC es: las preguntas del MTC van a ser absueltas por el señor Yuri Ramos y el señor Alejandro Ahumada. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido el criterio técnico para definir la estructura de pago y el tiempo de ejecución del servicio de mantenimiento vial? Gracias. La estructura de pago y el tiempo de ejecución del servicio se sustenta en: se estableció pagos a cuenta o periódicos para que el contratista cuente con capital para llevar a cabo el servicio, pueda pagar a sus trabajadores. Por este tema del contexto de la crisis económica. El porcentaje de pago de cada una de las fases se encuentra en proporción a la complejidad de las prestaciones que integran el contrato. El tiempo de servicio se estableció en base a los alcances de la ejecución de las actividades, las mismas están establecidas en los términos de referencia. Siguiente pregunta. ¿La estructura de costos a nivel de partidas remitido por Provías es modificable acorde a las condiciones reales, sobre todo por la condición de la cantera? No, ya que la estructura incluida en el formato de término de referencia fue aprobada con resolución ministerial de acuerdo al artículo 29 del decreto de urgencia 070. Ok. Las lluvias inician en octubre, estamos en selva alta. ¿Se podrá reprogramar los trabajos y quizá pasar hasta el 2021? En aplicación supletoria a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, las lluvias representan un hecho fortuito que faculta ampliar el plazo del servicio hasta el cese de las mismas. ¿Existe un plazo máximo para solicitar modificaciones de los tramos que fueron inicialmente propuestos? De acuerdo al artículo 20 del decreto de urgencia 070, el plazo máximo para la convocatoria del procedimiento de selección es de 20 días hábiles desde su publicación, o sea, estamos hablando del 20 de julio de 2020, por lo que de acuerdo al vencimiento de los plazos, ya no se debe modificar sus tramos. Siguiente pregunta. ¿Puede incrementar ítems en los requisitos técnicos mínimos sobre profesionales propuestos o antigüedad de la maquinaria? No, ya que los requisitos técnicos mínimos sobre profesionales propuestos y antigüedad de maquinaria se encuentran establecidos en el formato de término de referencia que fue aprobado con resolución ministerial 339-2020 del MTC, de acuerdo a las competencias que nos dio el artículo 29 del decreto de urgencia 070. Siguiente pregunta. ¿Se pueden empaquetar los tramos de pequeñas longitudes? ¿Qué criterios adicionales hay que seguir? Por ejemplo, número máximo de tramos o longitud. El formato de términos de referencia ha sido elaborado para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario. La decisión de paquetizar tramos es de responsabilidad de la municipalidad provincial. ¿Los TDR deben desarrollarse por cada tramo o para el caso del empaquetamiento se elabora un solo TDR por los tramos empaquetados? En caso que la municipalidad decida paquetizar tramos, debe considerar un solo término de referencia. Y esto tiene que ser de acuerdo al formato de términos de referencia aprobado por resolución ministerial 339. Siguiente pregunta. ¿Quién es el área usuaria para realizar el requerimiento de inspectores externos? ¿Un funcionario de la entidad puede ser inspector? El área usuaria para el requerimiento será el área que necesita dicho servicio, que se encuentra determinado en su ROF o MOF de cada municipalidad, gerencia de obras, infraestructura o la que haga a sus veces. Según el artículo 19.3 del decreto de urgencia, el inspector es un profesional, puede ser un funcionario o un servidor de la entidad. De igual manera, no hay que confundir
al inspector del servicio de mantenimiento periódico y rutinario con el inspector de obra, reconocido en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento. Hay que diferenciar lo que es una obra con un servicio. Se podrá contratar el servicio de inspección de mantenimiento vial de acuerdo al anexo 16 del decreto de urgencia 070, usando las bases de los procedimientos especiales de selección aprobados por el OCE, o por orden de servicio, una contratación que no supere 8 UITs, de acuerdo a la situación de cada tramo y de cada contrato. En el marco del contrato del servicio de mantenimiento, ¿cuándo iniciaría las funciones el inspector? El servicio de inspección debería iniciar en la misma fecha que el inicio del contrato del mantenimiento vial. Siguiente pregunta. Teniendo en consideración que el área usuaria para la contratación de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario es la gerencia, ¿tiene en consideración que el área para la contratación de los servicios de mantenimiento periódico es la gerencia de infraestructura de la municipalidad? Esta pregunta busca corroborar si esto es así. De acuerdo al anexo 16 del decreto de urgencia, el comité de selección lo conforman 3 miembros, titulares con sus respectivos suplentes, de los cuales 2 deberían de pertenecer al área usuaria y 1 al órgano de contrataciones. Siguiente pregunta. ¿Puede un mismo inspector gestionar más de un tramo de mantenimiento de vías? Sí, tomando en cuenta que debería existir un inspector por cada contrato. Si es que paquetizan un contrato con más de un tramo, el inspector es por contrato. ¿La contratación del personal técnico y administrativo es solo para el 2020? El presupuesto asignado en el anexo 15 para la contratación de servicios técnicos y administrativos es para el año fiscal 2020, teniendo en cuenta que la mayor carga referida a la asistencia en contrataciones y asistencias técnicas del personal que apoyaría, que estaría a cargo de la municipalidad, es para llevar justamente esta parte importante, que son las actuaciones preparatorias, y también el de mayor magnitud, que es el mantenimiento periódico. Siguiente pregunta. ¿Hay un perfil predeterminado para la contratación de inspectores? ¿Cuándo se debería iniciar la contratación de los inspectores y por cuánto tiempo se les debería contratar? A ver, no, el perfil lo define cada municipalidad provincial. Para que coincida el inicio del contrato de mantenimiento periódico y rutinario y el contrato de inspección, se debe convocar a más tardar el 20 de julio del 2020, mediante el procedimiento de selección especial con el que se cuenta. El plazo de contratación es el mismo que el contrato de mantenimiento vial. Ok. Siguiente pregunta. ¿La aplicación del anexo 16 cuando supera las 8 UIT en el caso del inspector, cómo se operativiza? Para realizar la contratación del inspector, se deberá convocar el procedimiento especial de selección del anexo 16 del DU 070, usando las bases de servicios aprobadas por el OCE en el marco del decreto de urgencia. Siguiente pregunta. ¿Qué requisitos básicos se debe considerar para efectos de realizar el proceso de contratación al personal de la mano de obra no calificada, toda vez que muchos ciudadanos están en esta situación? La contratación del personal para la ejecución del servicio es responsabilidad del contratista. Siguiente pregunta. ¿La convocatoria del procedimiento especial de selección debe realizarse por el mantenimiento periódico y rutinario o solo mantenimiento periódico? Se debe de convocar un solo procedimiento de selección para todas las fases, de acuerdo al término de referencia aprobado por el MTC mediante resolución ministerial 339, que esto consiste en el plan de trabajo, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y el inventario de condición vial. Siguiente pregunta. ¿El pago del ICB se debe financiar con el presupuesto del anexo 13? Sí, sin embargo, el pago se realizará en el 2021 con la culminación del servicio. ¿El pago del ICB se puede financiar con el presupuesto del anexo 13? Sí, como te comenté, es así, sin embargo, esto se debe realizar en el 2021 con la culminación del servicio. ¿La convocatoria de los inspectores es a todo costo? Sí, es a todo costo.
¿Se proporcionará un modelo de plan de trabajo o quedará a criterio del contratista la atención de esta documentación? El plan de trabajo se encuentra detallado en el formato de términos de referencia aprobados por el MTC mediante resolución ministerial, el cual ya se ha establecido formatos y contenidos. ¿Qué acciones tomar cuando el transporte de material resulta más costoso que el mejoramiento a nivel de afirmado? El servicio de mantenimiento vial es a suma alzada y se determina a través de un costo referencial, y el contratista debe cumplir con sus obligaciones asumidas en su oferta y en su contrato. Siguiente pregunta. ¿Se debe contratar los servicios de inspector por tramos agrupados? El inspector se contrata de acuerdo a cada tramo de servicio, a cada contrato de servicio. ¿Hasta cuándo se pueden modificar las metas y kilómetros? De acuerdo al artículo 20 del Decreto de Urgencia 070, el plazo máximo para la convocatoria del procedimiento especial de selección es de 20 días. Y tenemos como plazo máximo el 20 de julio, lo que de acuerdo al vencimiento de los plazos ya no se debe de modificar los tramos. Y finalmente, ¿cómo se va a realizar el pago del plan de trabajo si el porcentaje en los términos de referencia con el cálculo enviado no cuadra? No hay inconsistencias. El cálculo de la distribución se ha realizado de acuerdo a la complejidad, porque la sumatoria de las tres fases, su incidencia es del 100%. Se estableció la forma de pago de acuerdo a las actividades a desarrollar y su complejidad de las prestaciones, estableciendo límites o parámetros para los pagos en cada fase y estableciendo la contratación bajo el sistema de suma alzada. De acuerdo. Muchas gracias por haber resuelto las consultas. Continuamos con el señor Walter Carrillo del Ministerio de Economía y Finanzas. Las preguntas que tienen que ver con certificación presupuestal. Sí, la primera pregunta es, ¿existe un plazo máximo para la certificación de los recursos asignados mediante el anexo 13? Sí, gracias. No existe un plazo explícito en en el decreto de urgencia 070. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la convocatoria debería estar como máximo el 20 de julio, de acuerdo a lo que dispone el decreto de urgencia. Entonces, para eso es necesario cumplir con una serie de determinados hitos que ya explicamos hace unos momentos, y para que todo se dé en tiempo, deberíamos estar esperando de que como máximo el 18 de julio deben estar certificando. El 8, perdón, como máximo el 8 de julio deberían estar certificando. Siguiente pregunta. ¿Cuál será la fuente de financiamiento a utilizar como referencia para las previsiones presupuestales que comprometen recursos del año 2021? Será recursos ordinarios. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una previsión presupuestaria? El procedimiento es similar al de la certificación. Tiene que haber un proceso que naturalmente su ejecución contractual va a sobrepasar el año fiscal 2020. Por la parte que se va a ejecutar en el año subsiguiente, lo que se tiene que hacer es poner el monto de la certificación, la unidad ejecutora, el centro de costo u oficina solicitante de requerimiento, la fuente con la que se financiará la previsión presupuestaria, la categoría de gasto que afectará a la previsión presupuestaria, ¿no? La genérica de gasto y también la cadena funcional programática que afectará a dicha previsión. Esos es básicamente los datos que debería contener este certificado de previsión. Quien lo emite es básicamente la oficina de presupuesto en coordinación con la oficina de administración. ¿Los recursos transferidos no ejecutados se revertirán al MEF? Sí, efectivamente. Como ustedes saben, el esfuerzo que se ha hecho para implementar estos recursos están pensados y diseñados para que los procesos ya se convoquen. Entonces, en la medida de que cumplido el plazo indicado en el decreto de urgencia, vemos cuáles son los procesos que se han convocado, haremos una proyección de los gastos en los cuales van a inducirse en el 2020 como producto de estas convocatorias.
y, digamos, el saldo de ese ejercicio de proyección lo vamos a, o cuando ya, digamos, llegue el final del año y certifiquemos de que esos recursos no han sido ejecutados, los vamos a revertir al Tesoro. Siguiente pregunta. ¿Se podrá realizar una nota de certificación presupuestal para varios tramos? Sí, efectivamente sí se puede. Un solo, digamos, identificador de certificado puede estar asumiendo varios procesos incluso. Entonces, sí es posible. Siguiente pregunta. ¿Los recursos para financiar el mantenimiento rutinario del año 2021 se encuentran garantizados? Como les he comentado en la parte anterior, vamos a garantizar los recursos de la continuidad de todos aquellos procesos que estén convocados a la fecha a la fecha máxima del plazo que indica el decreto de urgencia, que deberían estar lanzadas las convocatorias. Siguiente pregunta. ¿Existe un plazo máximo para comprometer el presupuesto asignado mediante el anexo 13? De igual manera que en la pregunta del certificado no existe un plazo determinado por el decreto de urgencia para el compromiso, pero sin embargo, de nuevo con la aspiración de llegar a ejecutar el 100% de los recursos, lo ideal sería que comprometan todos los procesos al 21 de agosto. Finalmente, si se ha registrado mal las metas, por ejemplo, con un clasificador erróneo, ¿cuál es el procedimiento para corregirlo? Es el mismo procedimiento que corresponde para una modificación funcional programática, ¿no? Siempre y cuando se mantenga en la misma actividad en la cual ha sido cargado dicho recurso. Muchísimas gracias, señor Walter Carrillo, por absolver las preguntas con respecto a certificación presupuestal. Ahora, continuando la ronda de preguntas, continuaremos con la señora Pamela Hawkins, de la Dirección General de Abastecimiento. La primera pregunta es, ¿se puede utilizar como valor referencial los precios históricos que maneja el IBP? Bien, como mencionamos en la presentación, para determinar el valor referencial, este procedimiento especial nos establece que se puede utilizar una sola fuente y estas pueden ser cotizaciones o precios históricos que son los más recurrentes, pero también otras que considere la entidad. Entonces, si la entidad considera que los precios históricos que se manejan en el IBP son suficientes y para tener la información necesaria del mercado, pueden determinar su valor referencial a partir de dicha información, ¿no? Ya va a depender de la entidad evaluar la pertinencia. Siguiente pregunta. Para la determinación del valor preferencial, ¿se podría utilizar la estructura de costos de los TDRs publicadas por MTC? Igualmente, como señalé previamente, es competencia de la entidad evaluar si eso es posible, si contiene la información idónea y necesaria para determinar el valor o si es necesario hacer la indagación. Ya va a depender de la entidad. ¿Puede el área usuaria incorporar datos y otros requisitos como, por ejemplo, sobre las condiciones de los consorcios, reajuste de pagos, habilitación del proveedor, entre otros, los cuales se encuentran en las bases estándar, ya que los TDR aprobados mediante RM 339-2020 MTC/01.02 no establecen esos detalles? Bien, como ya hemos comentado a lo largo de las presentaciones, este es un procedimiento especial que requiere agilidad. Estas convocatorias deben realizarse el 20 de julio del presente. Entonces, ya el MTC ha determinado cuáles son los términos de referencia a emplear, ya están establecidas las bases estándar, entonces evitemos establecer requerimientos o temas adicionales a los exigidos de manera mínima para agilizar el procedimiento y que eso no genere pues dudas, consultas o denuncias, cuestionamientos durante la selección, ¿no? Que es muy corta, muy breve, porque justamente tiene ya los temas definidos mínimos que deben considerar las bases y los requerimientos. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si algún postor detecta alguna irregularidad o incumplimiento de lo establecido en el DU 070-2020, ya sea en las bases y o en el otorgamiento de la buena pro? Bien, aquí como señalamos, las entidades deben utilizar
las bases estándar aprobadas por OCE, así como el formato de términos de referencia que ha aprobado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, los cuestionamientos respecto al contenido de las bases no deberían existir. En relación a la evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, justamente este procedimiento especial tiende a disminuir estos sucesos o estas posibles irregularidades, en tanto solamente se va a evaluar el precio como un factor de evaluación y los requerimientos se van a acreditar con declaraciones juradas para ser verificadas posteriormente. Entonces, como vemos, esto se reduce la posibilidad de ocurrencia de errores en los trámites de dichos procedimientos de selección. Ahora bien, en supuesto de que se advierte algún incumplimiento en las funciones de los servidores o responsables, se podría poner en conocimiento de dicho aspecto del órgano encargado, del órgano de control institucional de la entidad, del OSI, e inclusive podría comunicarse al OCE o a la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Siguiente pregunta. ¿El procedimiento de selección será suma alzada o costos unitarios? Bien, la pregunta es un poco amplia, pero quisiera enfocar un poco en lo que está establecido en el decreto de urgencia. En el artículo 23 se establece o se autoriza a las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades del mantenimiento de la red vial nacional y vecinal previstas en el decreto de urgencia, ¿no?, que luego han sido recogidos en el procedimiento especial del anexo 16. Entonces, corresponde a cada entidad, en atención a la naturaleza de cada prestación, determinar si el sistema de contratación va a ser suma alzada o precios unitarios. En perjuicio de ello, específicamente en lo que se refiere al servicio de mantenimiento periódico rutinario, ya en el formato de términos de referencia que ha aprobado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se establece que el sistema aplicable para dichos servicios será el de suma alzada. Siguiente, por favor. La pregunta final es, ¿cuál es el procedimiento para la inclusión al PAC? Bien, en la exposición justo explicamos que este procedimiento debe ser idéntico al establecido para el régimen general, ¿no? Este anexo 16 no ha contemplado un procedimiento específico para la aprobación del plan anual de contrataciones y por tanto resulta de aplicación supletoria lo establecido en la ley de contrataciones. Quien aprueba el PAC es el titular de la entidad o quien haya sido delegado para dichos efectos y debe cumplirse con la publicación de la modificación a través del SEACE dentro de los 5 días de aprobado, y dicha información también debe constar en el expediente de contratación. Entonces, no sé si me permites, Gabriela, me gustaría recalcar que esta fase de actos preparatorios debe culminar prontamente. Ya tenemos los plazos un poco ajustados. El 20 de julio deben lanzarse las convocatorias a través del SEACE, ¿no? Y es importante que tomen ya las previsiones para concluir con esta fase de actos preparatorios. Desde la DGA estamos dispuestos a colaborar y apoyarlos en las dudas que tengan. Y si bien se establece que la vigencia de este procedimiento puede ser a partir hasta el 31 de diciembre del 2020, esto es porque el procedimiento podría tener alguna dilación y seguirían aplicando el procedimiento especial, pero las convocatorias deben realizarse hasta el 20 de julio para poder cumplir con la programación y los plazos que ya tenemos programados. Entonces, el 20 de julio debemos concluir con los actos preparatorios y lanzar las convocatorias. Gracias, Javier. Ok, muchísimas gracias, Pamela, por absolver las consultas recogidas. Continuamos con el OCE, con el señor Luis Arteaga. La primera pregunta es la siguiente. Si el monto del contrato de los inspectores supera los 8 OITs, ¿se deberá usar las bases interpuestas por el OCE, base de servicio? Luis, creo que no se te está escuchando, el micrófono no lo tienes prendido. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, Gabriela, buenos días con todos. ¿Te vuelvo a formular la pregunta o pudiste escucharla? Sí la pude escuchar, muchas gracias. Ok.
Tanto la directiva número 07 del 2020 como las bases que forman parte de ellas son de obligatorio cumplimiento para todas las entidades que convoquen procedimientos especiales de selección en el marco del decreto de urgencia número 070-2020. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de los comités de selección? Bien, 2 de los 3 miembros deben ser parte del área usuaria y 1 debe ser del órgano encargado de las contrataciones. Este último debe contar con el certificado OCE. Siguiente pregunta. ¿Existe incompatibilidad en los términos de referencia aprobados por la RM 033-9-2020-MTC/01.02 y las bases administrativas aprobadas con la resolución 079-2020 referido a la experiencia del postor? Bien, sobre este punto cabe precisar que los formatos de términos de referencia aprobados según lo dispuesto en el artículo 29 del DEU 70 establecen un monto mínimo correspondiente a los contratos ejecutados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas para la acreditación de la experiencia del postor. Por su parte, las bases estándar aprobadas por el OCE permiten recoger en ellas el contenido de dichos términos de referencia sin establecer exigencias distintas a las previstas en estos formatos. Ok, siguiente pregunta. Respecto a la aprobación del expediente de contratación y a las bases, ¿lo pueden aprobar el gerente municipal si éste cuenta con delegación de facultades para su aprobación? En el marco de este procedimiento especial de selección, tanto el expediente de contratación como las bases deben ser aprobados por el director de administración o el que haga sus veces. Esto es el funcionario competente que cuente con las facultades para dicho efecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se debe aprobar el expediente de contratación? ¿Con resolución o con informe al área solicitante? Perdón, ¿me repites la pregunta, Gabriela? Porque tengo aquí... ¿Cómo se debe aprobar el expediente de contratación? ¿Con resolución o con informe al área solicitante? Creo que esas consultas las iba a atender Roy Álvarez. Ok, si no, pasamos a la siguiente pregunta mientras hacemos este cambio de cámara. La siguiente pregunta es, ¿qué problema legal suscitaría si se modifica el personal clave y el equipo mínimo en el proceso de selección? El señor Roy Álvarez. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, vamos a responder la pregunta anterior. En efecto, nos preguntan qué documento debería emplearse para la aprobación de este expediente de contratación. Como se ha mencionado, la aprobación del expediente está a cargo del director de administración en ese tipo de procedimiento especial de selección, el cual debe dar cuenta al titular de la entidad. Todo lo no regulado en este procedimiento especial se aplica a lo del régimen general. Y como bien lo mencionó la DGA en exposición del día de hoy, para aprobar este documento, se puede emplear el documento que la entidad estime en los otros procedimientos. Podría ser un formato, podría ser en el mismo un memorando o un documento que represente la decisión, en este caso del funcionario competente, el director de administración o el que haga sus veces de la aprobación de este documento. Y sobre la segunda pregunta, sobre qué problema legal suscitaría si se modifica el personal clave y el equipo mínimo en el proceso de selección, en el procedimiento de selección. Vamos a ver que, como se ha mencionado, en el procedimiento de selección especial, yo solamente voy a acreditar con una declaración jurada los contenidos que ha indicado la entidad. El sustento sobre cada una de estas personas, de ser el caso, si se ha previsto personal clave, va a ser presentado al momento del perfeccionamiento del contrato, con lo cual no tendría que haber ninguna contradicción, porque el momento en el que yo voy a acreditar que esta persona sí cumple con lo requerido, será al momento del perfeccionamiento del contrato, cuando el proveedor ya tiene la certeza de que ha sido adjudicado con la buena pro y que solamente se encuentra en trámite el procedimiento del contrato. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se puede colocar como requisito que el inspector haya llevado un curso de reinicio de obras post-COVID-19? ¿Esto es legal?
Gracias por la pregunta. En realidad, no existe la posibilidad de incorporar requisitos de calificación en el marco de este procedimiento especial. ¿Se pueden incorporar condiciones? Sí. Por ejemplo, algunas calificaciones. Las calificaciones que se exijan al personal clave deben estar acorde a la prestación. Y como bien mencionó también la doctora Pamela, estos deben corresponder a lo estrictamente necesario. Recuerden que es un procedimiento ágil. Yo voy a incorporar una calificación, por ejemplo, que esté acorde a la prestación que voy a desarrollar. Yo no debería incorporar requisitos que atrasen, que alarguen la acreditación de estos procedimientos. Siguiente, por favor. El servicio de elaboración de trabajo, mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario, ¿se convocará en un solo contrato? Bien, aquí corresponde a la entidad identificar la necesidad, identificarla a través, en principio debería desarrollarlo a través de un procedimiento de selección, pudiendo emplear figuras como el ítem, como los paquetes, entre otras formas de agrupamiento. Pero recuerden siempre esto, las entidades tienen un plazo para desarrollar estos procedimientos y estos procedimientos, la definición de estas necesidades se va a hacer en concordancia con lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ok, muchísimas gracias, Roy, por haber absuelto estas dudas. Sin duda ha sido muy valiosa tu participación. Y en general, muchas gracias a nuestros expositores por sus respuestas. Este evento ha tratado de absolver todas las dudas que han sido recogidas mediante la invitación. De igual forma, estas respuestas van a ser elevadas a la página web. Es importante señalar que en el marco del artículo 20 del DU 070, estos procedimientos de mantenimiento periódico y rutinario en vías vecinales deben convocarse hasta el 20 de julio, por lo que esta semana es crucial el compromiso de parte de ustedes en lograr este hito. Nosotros, tanto MTC, el OCE y el MEF, estamos a su entera disposición en las dudas que puedan surgir durante ese proceso. Nosotros estaremos llamando y acompañando diariamente de manera de asegurarnos que este hito se pueda cumplir. Este es un compromiso de todos. Ya se encuentra a disposición una página web donde se ha puesto el webinar anterior, materiales, formatos editables, videos, de tal manera que ustedes puedan contar con todas las herramientas. De igual manera, a nuestra audiencia en general, recuerden que tienen a disposición el correo consultasdap@mef, a donde nos pueden hacer llegar las consultas o dudas que tengan. Nosotros vamos a estar haciendo todo el equipo que nosotros conformamos, MTC, OCE y MEF, estamos a su entera disposición para poder absolver cualquier duda que ustedes puedan tener en la implementación de este proceso. Como repito, esta semana es crucial y tenemos que lograrlo juntos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre mantenimiento vial en el marco del DU 070-2020. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.